¿Y dónde está mi espacio para preguntar? Acá, doctor. Muy bien. Hoy vamos a hablar sobre lo concerniente a lo que es el aparato gastrointestinal. Bueno, parte, ¿no? Este capítulo resume prácticamente qué es lo que vamos a hacer durante las 4 clases o 5 clases siguientes. Lo que nos habla es de que cuando todo alimento, todo nutriente que llega a la boca, primero debe haber esa sensación, ¿no?, de querer alimentarse, como hemos visto nosotros con el gusto. Hemos ido experimentando diferentes tipos de sabores, pero para eso, ¿qué necesitamos? Tener un hambre, tener apetito. Y cuando tenemos hambre o apetito, ¿usted qué dice? No, yo quiero comer hoy, bueno, una lasaña, digamos, ¿no? Entonces va y come su alimento, ¿no? Y cuando llega a la boca, ¿qué tiene que hacer? Debe pasar todo un proceso fisiológico, desde la masticación, a nivel de la boca, y cuando va masticando la parte motora, se ha visto que la masticación es un reflejo. Y una vez que llega a la boca, empieza a entrar en contacto con la saliva. Las glándulas salivales empiezan a producir esta saliva, que tiene en su componente un componente seroso y una componente de lo que sería la mucina, ¿no? Principalmente lo que es la tialina para la digestión. ¿Qué es lo que hace? Convierte, en este caso los almidones, que es un polisacárido, lo convierte en disacáridos. Y una vez que llega al intestino delgado, las disacaridases, que son enzimas que se encuentran en el duodeno, convierten estos disacáridos en monosacáridos. Y así sucesivamente se da tanto esto con los diferentes, sean estas proteínas, sean estos hidratos de carbono o sean grasas. ¿Qué es lo que quiere? Convertir las macromoléculas en micromoléculas. Y cuando las convierte en micromoléculas, estas deben ser absorbidas para que todas las células de nuestro cuerpo puedan utilizar estos nutrientes. Imagine usted si no tuviésemos un hidrato de carbono, como el caso de la glucosa, un monosacárido. ¿Qué pasa con la persona aquí en clase? Estaría primero entre que duerme, entre que está de vigilia o despierto, ¿no? Despierto o se duerme. ¿Por qué? Porque se ha visto que las neuronas necesitan de glucosa. Y más aún, un ambiente concentrado como estamos ahora. ¿Qué pasa? El oxígeno empieza, bueno, todos estamos pues utilizando el oxígeno, entonces se necesita mayor cantidad de oxígeno. Y la persona, hasta inclusive se ha visto pacientes por hipoglicemia que pueden convulsionar cuando han visto neuro ustedes. Entonces, doctores, hoy vamos a hablar en eso, hay mucho para hablar, ¿no? Entonces, nosotros hoy vamos a hablar sobre los principios generales y deben saber ustedes por histología que toda víscera hueca tiene 5 capas, ¿no? Una capa, una serosa, una capa muscular longitudinal, una capa muscular circular, una submucosa y una mucosa. Cada una de las capas tiene su función. Y se ha visto que desde el esófago hasta lo que sería hasta el ano están inervados principalmente por el sistema nervioso, tanto simpático como parasimpático, y ahí tenemos un sistema grande que es el sistema nervioso entérico, por sus dos plexos, el plexo de Auerbach y el plexo de Meissner. Uno que tiene que ver con la parte motora para que lo que ingrese vaya avanzando hasta eliminar los productos de desecho, y el otro que tiene que ver que controla prácticamente lo que son la irrigación, y la parte fundamental es para la digestión de estos nutrientes, y una vez digeridos estos puedan ser absorbidos. Y de acuerdo a eso se va a producir una vasodilatación o una vasoconstricción. Entonces vean ustedes que por eso es importante, ¿no? Una vez que usted come, ¿por qué no debe hacer ejercicio? Porque usted cuando está comiendo, ¿cómo están los vasos a nivel gástrico? Están dilatados, están funcionando. Y si usted va a hacer ejercicio, ¿dónde se ve toda la irrigación? A nivel muscular. Entonces, por eso no es bueno no comer y hacer deporte, ¿no? Entonces siempre debe haber un tiempo que le dé al aparato gastrointestinal para poder funcionar. Entonces nosotros vamos a hablar sobre estos principios generales. Vamos a ir viendo que ahí tiene que ver la motilidad, que es la actividad motora, pero esta motilidad debe tener un control nervioso, y para el control del aparato gastrointestinal participan funciones netamente como reflejos locales que puede existir a nivel gastrointestinal, como también ciertas hormonas, como la gastrina, la motilina, han visto ustedes la colecistocinina, la secretina, todas ellas también van participando, sea en la secreción o en la actividad motora. Pero el sistema nervioso juega un rol muy importante ahí, ¿no? Vamos avanzando, la siguiente por favor. Entonces el aparato digestivo, ¿qué es lo que hace? Debe suministrar, todos los nutrientes lo debe suministrar. Si no funciona, hemos tenido pacientes, ¿no? Niños desnutridos. ¿Qué pasa cuando un niño no se alimenta desde pequeñito? Empieza a haber una atrofia de las vellosidades y las microvellosidades.
Cuando de pronto empieza a comer, no aumenta de peso, no aumenta de peso. ¿Qué es lo que me está diciendo? Este niño pues prácticamente va a tener una desnutrición crónica por un proceso degenerativo a nivel de la mucosa gastrointestinal. Entonces nosotros debemos saber de que el aparato digestivo debe suministrar todos los nutrientes, sean vitaminas, sean electrolitos, todos los datos de todo debe ingresar para que prácticamente lo podamos utilizar, y el agua es muy fundamental. Van a ver ustedes que entre 7 a 9 litros de líquido ingresan, y que tiene que ver uno con la ingestión agua, ¿cuánto necesitamos por día? 1,5 litros a 2 litros y medio, ¿no? Promedio, todos necesitamos eso. Y hoy en día, como agua no ingerimos, ¿no? ¿Qué ingerimos? Coca-Colas, los edulcorantes, por eso tanto caso de insuficiencia renal. Si todos nosotros ingeríamos agua 1,5 litros a 2 litros por día, nuestros riñones estarían filtrando, estarían funcionando a través de sus 3 procesos y no tendríamos tantos casos de insuficiencia renal, ¿no? Entonces, miren qué tan importante es el agua, ¿ya? Porque se ha visto que es el medio de suspensión a través del cual se dan todas las reacciones químicas. Y cuando no hay agua, usted hace un shock hipovolémico, el primero que sufre, ¿quién es? El riñón. Podemos tener una insuficiencia renal de tipo prerrenal. Lo que ustedes van a ver cuando lleven la parte clínica, lo dividimos, ¿no? Renal, prerrenal, renal y posrenal. Y una de las causas principales son los shocks hipovolémicos, pacientes que diarrea, vómito, diarrea, vómito, diarrea, vómito, ¿qué está haciendo? Está disminuyendo pues, prácticamente la bulimia. Y cuando disminuye la bulimia, pues la primera en sufrir es la nefrona. Es por eso que se dice, ¿no?, que cuando un paciente tiene alteraciones de niveles de creatinina y urea, nos están diciendo que más del 50% del riñón ya no funciona. Porque han visto ustedes que tenemos más o menos como 1000 nefronas en cada riñón. Cuando estas van fallando, entonces estas pues se van alterando. Y miren ustedes, cuando ya tienen niveles altos de creatinina, le está diciendo que este riñón, más de la mitad, ya no está funcionando. Porque ellas tratan de compensar. Entonces, debe ingresar agua. Los electrolitos, ¿han visto ustedes qué tan importantes son estos para el funcionamiento de las células? Estas cuando se comunican necesitan sí o sí sodio, potasio, principalmente. También evidentemente necesitan otros cofactores. Porque sin calcio, porque van a ver ustedes que cuando ahora hablemos gastrointestinal, la mayoría de las células tienen canales rápidos y canales lentos. Los rápidos están ahí, los de sodio, son rápidos. Estos, han visto ustedes que en el lapso de 2 a 3 milisegundos todos los canales se abren. En el lapso de 15 milisegundos todos los canales se cierran. Por eso son rápidos. Pero hay otros canales, como el caso a nivel gastrointestinal, cuando empieza a haber una actividad motora, se ha visto que ahí participan canales lentos de sodio y de calcio. Porque el sodio empieza a ingresar y el calcio de manera más lenta los canales empiezan. Y en el caso del músculo liso, han visto que para que se produzca la activación de la carbonurina, ¿qué necesita? Calcio. ¿Y la carbonurina qué hace? Que los filamentos de actina y miosina pueden interactuar y se puedan contraer. Es por eso que a nivel gastrointestinal participan canales lentos de sodio y de calcio, mayor proporción de calcio, y también tiene canales rápidos, pero estos canales se ha visto que por eso que cuando hablamos de funcionamiento gastrointestinal tenemos 2 potenciales, unos que son en meseta y otros que son potenciales en spins, ¿ya? Que vamos a ir explicando. Entonces miren, una vez que ingresan electrolitos y todos los nutrientes que requiere el cuerpo, ¿qué tienen que hacer? Pasar por varias fases. Primero deben transitar el alimento a lo largo de todo el tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, para ver que se produce moco. Y el moco tiene función de protección y lubricación. Y luego, una vez que van atravesando trayecto tras trayecto, cada segmento del tubo digestivo, debe haber un proceso de secreción. O sea que primero debe haber un proceso motor, que sea desde la masticación, los dientes, el esófago, las ondas peristálticas primarias o las peristálticas primarias y secundarias que tiene el esófago. Luego también llega al estómago. El estómago tiene 3 funciones motoras, como almacenamiento, mezcla y propulsión y avance de lo que llega al aparato gastrointestinal. Llega al intestino delgado, también hay una propulsión y una segmentación. Entonces todo este proceso motor debe ingresar primero y luego recién ingresa el proceso de secreción. Pero cuando ustedes hablan de secreción, ¿qué secreta? La mayor proporción son enzimas para la digestión. ¿Y las enzimas qué son? Son proteínas. ¿Qué significa? Que los mismos sustratos, los mismos nutrientes que nosotros ingerimos son materia prima que necesita la célula que forma parte del tubo digestivo
para sintetizar enzimas para la digestión, o sea, para sintetizar proteínas. Entonces, debe haber un proceso de secreción de jugos digestivos, boca, saliva, esófago, se ha visto que no produce gran cosa, sino principalmente moco. A nivel del estómago tenemos dos tipos de glándulas, las glándulas oxínticas y las glándulas pilóricas. Estas secretan las glándulas oxínticas constituidas por tres tipos de células. Células parietales, o llamadas también oxínticas. Tenemos las células pépticas o principales y las células mucosas del cuello. También tenemos las células G, que de cierta manera ellas están controlando la producción de ácido clorhídrico, que vamos a ir explicando el proceso, y también se ha visto que ahí se secreta moco, ¿no? Entonces, ya, las mucosas del cuello, y a nivel del intestino delgado tenemos las glándulas de Brunner que producen moco, y también tenemos enzimas que vienen del aparato desde el páncreas, y también lo que sería de la bilis y del páncreas. Tenemos ahí la tripsina, la quinotripsina, la carboxipolipeptidasa, la lipasa, la fosfolipasa, la colesterol-esterasa, la amilasa. Todas estas que hacen son enzimas que participan en el proceso de digestión. Y a nivel de la bilis, principalmente las sales biliares y la lecitina, ¿no? Para que la grasa que es grande la vuelva en grasa más pequeña, ¿no? Entonces ahí se va a procesos de secreción, y luego se da otro proceso que es la absorción. Una vez que las proteínas rompen sus cadenas de enlaces peptídicos, de convertir su cadena de polipéptidos en dipéptidos o monopéptidos, o en este caso monosacáridos, estos pueden ser absorbidos. O en el caso de las grasas neutras principalmente de la dieta, ¿cuáles son? Los triglicéridos. Y los triglicéridos, como han visto, es formados por un grupo glicerol más 3 ácidos grasos. Estos 3 ácidos grasos, pues estos ingresan, y se ha visto que de todos los nutrientes, la diferencia está de que todos van al aparato circulatorio, pero en cambio las grasas deben ir al sistema linfático. El nivel del conducto torácico desemboca y recién. ¿Por qué? Porque la linfa purifica toda la grasa que ingresa, ¿ya? Eso lo vamos a ir explicando. Entonces debe haber un proceso de digestión, luego se va dando la absorción de todas estas macromoléculas en micro que se convierten, van absorbiendo tanto el agua, los electrolitos, y una vez que se han absorbido se van a dirigir hacia la circulación. Ya han visto ustedes ahí de que toda la irrigación del sistema nervioso, perdón, del aparato gastrointestinal, está dado por un sistema grande que es el sistema esplácnico. El sistema esplácnico trae sangre de lo que sería páncreas, vaso, toda la parte gastrointestinal, a través de la vena porta se va hacia el hígado. En el hígado ahí empieza a haber todo el proceso para que nuestro cuerpo pueda metabolizar todos los nutrientes. Entonces debe haber una circulación, todas las sustancias que han sido absorbidas, y todo este funcionamiento tiene que ver con funciones desde el punto de vista local. ¿Qué pasa cuando usted mete algo a la boca? Inmediatamente, ¿qué hace su boca? Se empieza a llenar de saliva. Si es algo rico, automáticamente un control nervioso. Ahí hemos visto la lengua, ¿no? Que empieza a percibir sabores por su doble inervación. 2 tercios anteriores, facial. Tercio posterior, el glosofaríngeo, el noveno párpado. Entonces vean ustedes, miren, llega a la boca y o sea que tiene que haber un control nervioso, que tiene que haber un control local, luego tiene que haber también un control nervioso y un control renal. Entonces, uno directamente a nivel del punto de contacto, otro que tiene que ver por el sistema nervioso, cómo mide, sigue regulando. Entre ellos, el más importante es el aparato simpático con el parasimpático. Ellos tienen una inervación, por ejemplo, a ver, simpático, tanto una porción craneal y una porción sacra, que ellos van, ¿no?, desde la dorsal 5 hasta la lumbar 2 para el controlando, y en cambio en el caso del aparato del parasimpático a través de sus pares craneales que hemos ido viendo nosotros. Si es gastrointestinal, está ahí el séptimo, el noveno y el décimo en todo su control, ¿no? Y las hormonas, y entre las hormonas tenemos ahí la secretina, por ejemplo, que está producida por las células S. Estas tienen una función de producir, se ha visto que ellas, ¿cuándo activan? ¿Cuándo se produce la secreción de secretina? Principalmente cuando llega mucha acidez al intestino delgado, inmediatamente la secretina hace que el páncreas pueda liberar bicarbonato para neutralizar esta acidez. Luego tenemos la gastrina a nivel del estómago, las células G, ellas producen principalmente gastrina, ¿para qué? Para 2 funciones, ¿no? Para lo que sería el recambio de la misma mucosa y al mismo tiempo para estimular la producción de ácido clorhídrico. Y así vamos a ir viendo la motilina, la colecistocinina, todos ellos son hormonas que de cierta manera. Empezaremos así. Ahora, entonces nosotros vamos a hablar desde acá, ¿no? Desde el proceso que se da desde la boca hasta lo que sería el ano.
hoy en estos capítulos que consiguen ahora son capítulos mucho más fáciles porque son, la mayoría siempre lo han ido viendo la evolución de Vicky y tenemos bastante base de conocimiento desde el punto de vista de anatomía, histología, todas las materias que han ido ustedes estudiando. Entonces tenemos nosotros primero ubicarnos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hablar? Cuando tenemos la boca y tenemos la lengua, los dientes, todo eso, luego debe pasar lo que sería la faringe, porque he visto la faringe es una de las partes, es mixta, ¿no? Participa tanto en la parte respiratoria como en la parte digestiva. Y muchas veces, ¿qué pasa cuando estamos comiendo nosotros y hablamos? ¿Qué pasa? Nos atoramos. ¿Por qué? Porque el alimento se puede ir hacia la epiglotis, va hacia la parte respiratoria y el paciente, la persona empieza a tener tos, como un mecanismo de defensa. Entonces, miren qué tan importante es, y cuando se lesiona, por ejemplo, el área de Broca, ¿han visto, no? ¿Quién controlaba? Estaba controlando esto para la fonación, para la pronuncia de la palabra, controlaba estos movimientos a nivel de la faringe. Entonces, ¿qué tan importante es el funcionamiento del sistema nervioso, ¿no? Entonces, luego, ¿qué nos viene? El esófago. El esófago tenemos el estómago ahí con su curvatura mayor, con su curvatura menor, con el cardias, el cuerpo, el antro, el píloro. Tenemos el píloro, como les decía, luego el intestino delgado, el duodeno, ¿no? Y el duodeno, pues prácticamente la parte más importante es la segunda porción del duodeno, porque ahí desemboca principalmente lo que viene del páncreas a través del conducto de Wilson y Santorini, todo el proceso de las enzimas para la digestión, como también a través del colédoco a nivel del esfínter de Odin, que ustedes vieron, lo que es la ampolla de Vater, ¿no? Entonces, para muchos pacientes que de pronto hacen una pancreatitis, porque justo un cálculo se enclava a nivel de esta ampolla o de este esfínter, y tenemos que se activa enzimas y empieza a digerir el páncreas, ¿no? Entonces, ahí tenemos las que vienen de la parte del hígado y las de la vesícula, porque el hígado tiene los conductos hepáticos, ¿no? El común, pues único cístico, van a formar el colédoco. Y el colédoco desemboca también la segunda porción adyacente a lo que sería el conducto de Wilson y Santorini para la próxima, lo que viene tanto del páncreas como la que viene del hígado, ¿no? Y ahí en el intestino delgado, también bien ustedes tenemos ahí el duodeno, tenemos los tres, ¿no? Duodeno, ilion y yeyuno, ¿no? Entonces, y luego entramos ya a lo que sería el intestino grueso, ya estaríamos acá, entonces tenemos ahí el ilion, y el ilion, entonces tenemos duodeno, yeyuno, ilion, y el ilion entra en contacto con el ciego, y ahí va colon ascendente, transverso, descendente, el sigmoides y el recto, y al final ya estamos en el ano. Entonces, todo este proceso es muy importante que se ubique dónde está, ¿no? Porque a veces, y de pronto decir, sí, está en el estómago, después, ¿qué viene después de la faringe? En clases anteriores, cuando había un poco más de tiempo, yo agarré y decía, a ver, desde la boca hasta el ano, entonces empezábamos, ¿no? Nos vamos olvidando algunos detalles. Entonces, y vamos a recordar. La siguiente, por favor. Muy bien, cuando hacemos un corte transversal del aparato gastrointestinal, acá no hay mucha ciencia, ¿no? Debemos saber que desde afuera adentro tenemos la serosa. Luego tenemos la capa muscular longitudinal y la circular. Estas dos capas pues tienen que ver directamente con funciones motoras. Luego tenemos la submucosa y la mucosa. A nivel de la submucosa, ahí es importante para la función secretora. Esta pues prácticamente, como a nivel de la submucosa, ahí se encuentra la irrigación de la pared del aparato gastrointestinal, pues ahí está dependiendo mucho, puede producir una vasoconstricción o una vasodilatación. Y si hay una vasoconstricción, nosotros debemos saber de que este proceso está disminuyendo la irrigación. Si hay una vasodilatación, si yo le doy a una célula más nutrientes, ¿qué le está dando? Le está dando energía para producir, le está dando oxígeno, le está dando nutrientes para sintetizar mayor cantidad de enzimas, y estas enzimas a lo propio participan en la digestión. Entonces, siempre es una lleva a la otra, ¿no? Entonces, ahí tenemos la submucosa y la mucosa, que es la capa más interna, y ahí tenemos también la muscularis mucosae, ¿no? Que también es una de las capas más internas que tiene, o que se encuentra ya en la superficie, en este caso, en contacto con lo que sería, ¿no? Con los nutrientes. La siguiente, y ahí está. Miren ahí, ustedes han ido viendo de que también tenemos los pliegues, las vellosidades, las microvellosidades, y la mayor parte del proceso de la digestión se da, de la absorción se da a nivel del intestino delgado. Cuando ustedes veían, ¿no? Histología que decía, ¿no? De que la superficie del intestino delgado es similar a una cancha de tenis.
de 240 a 270 metros cuadrados es la superficie que tiene todo el intestino delgado. ¿Por qué? Porque la función que le cumple es la absorción. ¿Ya? Entonces miren qué tan importante es. Y cuando empezamos a extender toda la mucosa del intestino, es tan extensa que muchas veces puede haber trastornos que alteran. Imagine usted, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de células pépticas o parietales, perdón, las parietales o las oxíticas, ellas ¿qué producen? Ácido clorhídrico y factor intrínseco. ¿El factor intrínseco para qué sirve? Para absorción de vitamina B12. Pero esta absorción, van viendo que este factor intrínseco también es dependiente de qué? De la vitamina B12. Entonces miren todo este proceso, vamos a ir explicando el capítulo 64 y ahí tenemos, ¿no? Nosotros primero la capa más externa, ¿no? Que es la capa serosa. Luego nos vamos a ir viendo que tenemos una capa muscular, tanto longitudinal por fuera y una circular por dentro. Tenemos una submucosa y una mucosa. Y ahí van a ir encontrándose pues, los dos plexos, ¿no? El plexo de Auerbach, el mientérico, el de Auerbach, y tenemos el plexo de Meissner, o el submucoso de Meissner, que está en la capa submucosa, ¿no? La siguiente, hay otra diapositiva que un poco para ilustrar, la siguiente es lo mismo. Y ahí nos muestra a nosotros, ¿no? Miren, cuando vamos al estómago como tienen los pliegues, también en cierta manera, ahí vamos a ir teniendo, pues, esta película, ¿no? Del gaito. Entonces, esta nos muestra a nosotros cómo el estómago como estómago, qué tan importante es, porque van a ver ustedes que el estómago tiene unas células pépticas que producen el pepsinógeno. Y el pepsinógeno, para ser convertido en pepsina, necesita de un pH ácido. Y la pepsina va viendo que es para la digestión de las proteínas. Y una de las principales proteínas de nuestra dieta, ¿cuál es? El colágeno. Y el colágeno empieza su digestión a través de la pepsina, a nivel del estómago. Entonces, para que una vez que se produzcan las células principales o pépticas, produzcan pepsinógeno, y este pepsinógeno, que es una proenzima, se convierte en pepsina, necesita un pH de 1.8 a 3.5. O sea que tiene que ser un pH ácido. Si está un pH de 3 puntos para arriba o 5, se neutraliza toda la pepsina y todo se convierte en pepsinógeno. O sea, miren qué tan importante es. Cuando nosotros vamos viendo aquí a nivel del estómago, este está agrupado pues, principalmente en glándulas que tienen células parietales que producen gran cantidad de ácido clorhídrico, pero también tienen unas importantes que producen moco para proteger la misma mucosa. ¿Y cuántos de ustedes acá en algún momento han tenido una gastritis? Han hablado del Helicobacter pylori. ¿Cuántos pacientes de ustedes o personas han tenido reflujos gastroesofágicos? Entonces, todos esos trastornos en la digestión, los síndromes dispépticos que se llaman, ¿no? Usted come y se hincha la barriga, el abdomen, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿No? Hay un trastorno en la digestión. Entonces, el capítulo de ahora es eso, o sea, bueno, el 64 que explica la digestión, es entender por qué se dan estos procesos, ¿no? Y ahí nos muestra a nosotros ahí el píloro, porque el píloro va regulando en cierta manera funciones motoras que tiene el estómago como almacenamiento, mezcla y propulsión, para que esto poco a poco se vaya vaciando hacia el modelo. ¿No? La siguiente. Ahora, cuando nosotros hablamos de las funciones motoras, debemos saber de que el aparato gastrointestinal, pues prácticamente necesita imaginen que cada uno de nosotros seamos células. ¿Qué pasa cuando de pronto yo empiezo a comunicarme? Todo el mundo entra en contacto. O sea que siempre va a haber uniones en hendidura, uniones comunicantes, los gap junctions, o sea, uniones cercanas entre una célula y la otra. Y la actividad motora también se produce. Cuando usted distiende una parte del intestino, esto va repercutiendo. ¿Y por qué no vuelve atrás? ¿Han visto ustedes por qué no volvía atrás? ¿Por qué era? Porque las que estaban, porque han visto ustedes, ¿no? Que teníamos algunas células estaban en periodo refractario absoluto, otras en relativo. Cuando usted despolariza, ¿qué tiene que hacer luego? Tiene que repolarizar. Entonces, cuando las que están queriendo volver para atrás están en fase de repolarizar, no las pueden volver a excitar. Por eso siempre van en ese sentido, van en sentido anterógrado, ¿no? Y estas fibras musculares lisas que están unas a otras unidas, se ha visto que se debe principalmente a estas uniones, que son las uniones intercelulares o también en hendidura. Gracias a estas uniones se dice de que trabajan o funcionan como un sinsitio. ¿Qué significa? Que si yo abro canales iónicos,
por el estrecho contacto que existe entre una célula y la otra, también va a repercutir en la siguiente, en la siguiente, en la siguiente, en la siguiente, gracias a esta estrecha comunicación. Y es por eso que el aparato gastrointestinal nos habla eso, ¿no? De que ellas actúan como un sinsitio, que cuando usted activa, modifica la permeabilidad de una célula, esta va a repercutir sobre todas las células que están adyacentes, cercanas a ella, por su efecto de sus uniones en individual. Y ahí nosotros vamos a ir viendo que también participan potenciales de acción. Y es por eso que yo les decía, ¿no? Que cuando nosotros hablamos de gastrointestinal, este tiene dos tipos de canales. Unos que son iónicos, dependientes netamente de sodio, y otros que son más lentos, que son canales tanto de calcio como de sodio y de calcio. Los lentos, ¿qué hacen? O sea, los canales de sodio, ellos empiezan a ingresar, porque van a ver ustedes que las células que forman el aparato gastrointestinal tienen un potencial de reposo de menos 50 a menos 60. Un promedio de menos 56, pero tienen un umbral, tienen un límite de menos 40. O sea, si yo tengo menos 56 y menos 40, si ingresa un sodio, cada vez ingresa sodio, ¿qué hace? 56, 55, 55, poco a poco, ¿qué pasa cuando llega al límite? Se contrae. Es por eso que una célula muscular del aparato gastrointestinal, ella haya o no haya estimulación, siempre se va a ir contrayendo en una frecuencia. El duodeno se contrae 12 contracciones por minuto, haya o no haya estimulación. ¿Por qué razón? Porque estos canales se van ingresando, llega al umbral, se contrae y otra vez se repolariza y otra vez. Entonces, hay este mecanismo, ¿no? O sea que el estómago, van a ver ustedes que el cuerpo contrae 3 veces por minuto. Cada 20 segundos se va produciendo pues una contracción a nivel del estómago. Es por eso que ustedes a veces cuando no comen, ¿qué hace su estómago? Empieza a sonar, empieza a haber un ruido. Uno dice, pero si no he ingerido nada, ¿por qué? Porque se ha visto que cuando usted no se alimenta, empieza a aumentar los niveles de una hormona que se llama la motilina. Y hay las contracciones del hambre, que las personas pueden tener cólicos gastrointestinales por un efecto de que la falta o el ayuno prolongado puede hacer de que de cierta manera el mismo cuerpo excite liberando hormonas o sustancias que aumentan la actividad peristáltica, y como la musculatura gastrointestinal está y tiene una inervación nerviosa, tiene fibras nerviosas, entonces cuando se contrae de forma más enérgica usted tiene dolores. Entonces hay las contracciones del hambre que se llaman, ¿no? Entonces miren qué tan importante es ver, ¿no? Que hay un potencial de reposo que también tiene su umbral y va a llegar a su potencial de acción dependiendo mucho si se activan unos u otros canales. La siguiente. Ahora, cuando nosotros hablamos de la actividad que se va dando a nivel gastrointestinal, se ha visto que ahí tenemos las ondas lentas y los potenciales en espiga. Se ha visto que las ondas lentas, ellas participan principalmente a través de estos canales de sodio, que van ingresando, porque se ha visto que estas ondas lentas, pues prácticamente, o también ondas en meseta, que lo llama el libro, se ha visto que estas son controladas por unas células que son llamadas también marcapasos gastrointestinales, que se llaman las células intersticiales del Cajal. Estas células intersticiales de Cajal, hay o no hay estímulos, siempre va a tener una frecuencia de descarga, o sea que tanto a nivel del estómago, intestino delgado, intestino grueso, ellas siempre van a ir contrayendo en cierta frecuencia, y es por eso que acá nos muestra, ¿no? De que si yo no tengo estimulación, igual las células intersticiales de Cajal, haya o no haya nutriente o alimento en la boca, en su lumen, va a ir produciendo, en el caso del cuerpo del estómago, 3 contracciones por minuto, el duodeno 12, y el urobilio de 8 a 9 por minuto. O sea que siempre va a haber. Que esto evidentemente puede aumentar, claro que sí, dependiendo mucho de las hormonas que se va liberando, o al mismo tiempo que va dependiendo de que si usted ingiere o no ingiere un alimento, ¿no? Entonces, usted cuando ingiere empieza a aumentar esta frecuencia de contracción. Pero al margen de que nosotros tenemos estas ondas que tienen una frecuencia de descarga, igual que el corazón, ¿no? El marcapaso, el nodo sinusal, ¿qué hace? Va teniendo una frecuencia de descarga. ¿Y qué pasaba cuando se lesionaba, cuando fallaba el marcapaso, el nodo sinusal? ¿Quién tomaba el mando? El aurículo ventricular. Y si lesionaba también el aurículo, ¿quién tomaba el mando? Las células de Purkinje, ¿no? Las fibras de Purkinje. Entonces miren ustedes, en el caso del aparato gastrointestinal, nosotros, hay o no hay, estas células van teniendo. Pero cuando ya usted ha ingerido un alimento, cuando usted de pronto ya empezó el proceso de
masticación y empieza a haber una estimulación nerviosa,